La noche del sentido, esa crisis que hay en nuestra montaña, esa nube, en la etapa o vía purgativa y la etapa o vía iluminativa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gracia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Dice el padre Rollo Marín en su libro Teología de la Perfección Cristiana: la noche del sentido consiste en una serie prolongada de arideces, sequedades y oscuridades sensibles producidas en un sujeto imperfecto por la contemplación infusa inicial. Esto no es fácil, no es fácil de explicar, atención, pero haremos lo posible. Psicológicamente se caracteriza por una serie de arideces profundas, persistentes, que sumergen al alma en un estado muy penoso y ponen a dura prueba su perseverancia en el deseo de la santificación. Es tan difícil de soportar esta crisis del sentido que la inmensa mayoría de las almas retroceden asustadas y abandonan la vida de oración. La causa de esta noche, de esta crisis, es la contemplación infusa inicial. ¿Qué es la contemplación infusa inicial? La oración o es natural o es sobrenatural. La oración sobrenatural es la que supera nuestras fuerzas y se llama contemplación infusa también. Infuso acá significa puesto por Dios en el alma. Además de esa prolongada aridez, sequedad, ese sinsabor, esa desgana que siente el alma, le pasan a la persona otras cosas. De parte del demonio, terribles tentaciones contra la fe, la esperanza, la caridad, fuertes sugestiones contra la pureza, con feas y abominables representaciones en la imaginación, dice el padre Rollo, espíritu de blasfemia, con tal ímpetu y violencia que a veces casi se las hace pronunciar, oscuridades que nos llenan de mil escrúpulos y perplejidades y otras cosas semejantes. De parte de los hombres, las personas se pueden ver abrumadas con burlas y persecuciones, a veces por parte de los buenos, de los mismos superiores, de sus amigos, incluso de su propio director espiritual. Uno de los peores tormentos de estas almas es que se cree, incluso el director espiritual, que esa sequedad espiritual por la que atraviesan se debe a tibieza, a una negligencia, a una falta de esfuerzo. Y a estas cosas a veces se suman enfermedades, fracasos, pérdida de la fama, de la hacienda, de las amistades. Diríase que el cielo y la tierra se han conjurado contra la pobre alma, que se siente como aplastada, permitiéndolo todo Dios para desprenderla de todas las cosas de la tierra y recordarle que nada puede sin Él y lo muy necesitada que está de su divina misericordia y asistencia. Vamos a poner un ejemplo. Alguien se empieza a tomar en serio la fe, va a misa, reza el rosario, y en todas estas cosas se siente muy alegre, se siente con gran presencia de Dios, con gran ánimo, encuentra sabor en estas cosas, le gusta la misa, se siente muy bien en la comunión, experimenta una consolación importante cuando reza el rosario, etc. Y de pronto es como si se apagara la luz en una habitación, ¿no? De pronto todo se hace difícil. Ir a misa causa tedio, rezar el rosario, cualquier práctica de piedad. Si se intenta hacer la meditación hay una gran dificultad. Es como si Dios se hubiera alejado. El alma tiene esa impresión. Dios está muy lejos. Algo ha pasado. Y sin embargo, esa alma sigue buscando a Dios. Está enamorada de Dios, pero se siente herida por la aparente ausencia de Dios.
San Juan de la Cruz habla mucho de esto. El alma siente angustias porque cree que Dios está lejos. No encuentra a Dios como antes lo encontraba y tampoco se siente a gusto en las cosas de la tierra, los afectos humanos, las diversiones, etc. Todo es desabrido para esa alma, las cosas de Dios y las cosas de los hombres. Los autores de espiritualidad indican algunas señales para conocer si un alma está en la noche del sentido y se guían básicamente por San Juan de la Cruz. La primera señal es que, así como no haya gusto ni consuelo en las cosas de Dios, tampoco lo haya en alguna de las cosas criadas. Porque, comenta el padre Rollo, si encontrara gusto en las cosas creadas, en las cosas de la tierra, es evidente que el disgusto de Dios obedecería a la disipación del alma. El alma está siendo infiel, se está volviendo a las cosas de la tierra, está retrocediendo. Los tibios no hayan gusto en las cosas de Dios, pero sí en las cosas del mundo. Pero como este disgusto universal podría provenir de alguna indisposición o humor melancólico, esto es lo mismo que depresión en el lenguaje moderno, es necesario una segunda señal y condición. La segunda señal es que ordinariamente trae a Dios en la memoria, con pena, con un sentimiento de separación, con angustias, pensando cosas como que no sirve a Dios, o que vuelve atrás, o que ha fracasado, que no avanza en el camino de la unión con Dios. Y esto es por ver ese sinsabor en las cosas de Dios. Y aquí se prueba que no es por tibieza que el alma se encuentra en sequedad, en esta oscuridad. Porque si así fuera, no estaría pensando con pena en Dios. Piensa en el Dios aparentemente ausente porque lo ama. La tercera señal es ya no poder meditar ni discurrir en el sentido con la imaginación. Es difícil de explicar en un video como este, que va para todo tipo de público, pero vamos a hacer un esfuerzo. La meditación consiste en razonar, discurrir acerca de Dios o de las cosas divinas. Ir de un punto a otro, de una verdad a otra, acerca de Dios o de las cosas divinas. Supongamos que estoy en Navidad y quiero meditar acerca del nacimiento de nuestro Señor en Belén, y entonces me imagino la escena con el pesebre, con San José, con el niño, con la Santísima Virgen, y luego razono acerca de lo que esto dice para mi vida y cómo aplicar, por ejemplo, la virtud de la humildad, la virtud de la pobreza, en mi situación personal aquí y ahora. Bien, eso es una meditación, ¿no? Las almas que están en la noche del sentido tienen una gran dificultad para hacer la meditación, para ir razonando, ir considerando un punto y otro. Las almas que están en la noche del sentido más bien tienden a dar una mirada cada vez más simple a las realidades divinas. Mejor que esto, o peor que esto. Entreven algo de Dios, no saben qué ni saben cómo. Y entonces, por ejemplo, empiezan el rosario y tratan de seguir adelante, pero les cuesta porque alguna palabra del Padre Nuestro o de los Ave María queda como diciendo algo al alma. Están en la misa, tratan de seguir los textos de su misal y sin embargo no pueden porque están poniendo atención a otra cosa en la misa que no saben bien qué es. No saben bien cómo es esta atención ni a qué es. Se podrían dar muchos ejemplos más. Es difícil esto. Vamos a seguir en otros videos hablando de la noche del sentido, justamente porque es difícil. Porque muchos se vuelven atrás cuando entran en ella, porque muy poco se habla de ella, porque van a encontrar poquísimos sacerdotes que los puedan guiar, porque es tremenda,
es sumamente difícil para el alma y puede durar meses o años, e incluso muchos años, 20 años en el caso de Santa Teresa de Ávila. Va a durar más o menos y va a ser más o menos intensa esta purificación de acuerdo a dos cosas. Lo más o menos que haya que purificar, que enderezar en esta alma, y el grado mayor o menor de santidad a la cual Dios la quiera llevar. La noche del sentido es una poda. Cuando uno poda un árbol, si a uno se le va la mano, mata al árbol. Cuando Dios poda en la noche del sentido, muchas veces da la impresión de que está matando al árbol. Pero recuerden la parábola de la vid y los sarmientos, ¿no? Dios poda a las almas a través de la noche del sentido para que den más fruto. Para que den más fruto. Porque ya están dando fruto, los poda a esos cristianos para que den más fruto. Y esa es la razón de esta tremenda crisis, la purificación. Sobre todo el desapego de las cosas de la tierra para poner el corazón en Dios, solamente en Dios, cada vez más intensamente en Dios. La corrección de muchísimos defectos, de muchos vicios, la destrucción de muchas raíces de los pecados. Es una purificación. Hay que entender que es una purificación. Otra comparación que se usa para hablar o para explicar la noche del sentido es el cauterio. Es un instrumento que se usa o usaba en la medicina para cerrar las heridas quemándolas. Entonces, Dios acá usa el cauterio. Dios quema. Y ser quemado, por supuesto, que no es agradable. Pero todo lo hace Dios con gran misericordia, como buen médico, como buen pastor, como buen maestro, para llevar al alma a lo más alto. Que Dios los bendiga.